El día de hoy vamos a analizar estos dos artículos. La idea es que sea pues algo como muy concreto para después hacer el análisis. Mi nombre entonces es Tania Paola Luján, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el docente a cargo es el doctor John Freddy Nieto. Él es internista nefrólogo con magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y labora en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, para dar una introducción a este tema, es importante recordar que la enfermedad renal diabética o la enfermedad renal crónica asociada a diabetes es la principal causa de falla renal o de insuficiencia renal. Se menciona que en Norteamérica aproximadamente 48 millones de personas tienen diabetes. De esas, el 91% es diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, entre un 30 y un 40% tanto de la 1, o sea, diabetes mellitus 1, como de la 2 desarrollarán enfermedad renal. Entonces se menciona que aproximadamente un 15 millones de personas allá tienen enfermedad renal. Y no solo eso, sino que también la diabetes y la enfermedad renal es un problema de equidad, puesto que es 3.7 veces mayor en negros, 2.7 veces mayor en islas del Pacífico y Hawái y hasta 1.5 veces más en latinos, americanos nativos y hasta Alaska, con una prevalencia hasta del 17 al 14% en estas poblaciones versus un 12% en los blancos no latinos. El problema o la principal limitante de esta enfermedad es que la terapia ha sido limitada solo a control de la glucosa, el control de la presión arterial e incluso hay unos medicamentos que tienen evidencia como son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero vamos a ver que a pesar de eso esta terapia es muy limitada, especialmente porque también depende mucho de las personas y de la educación hacia ellos. Y la mayoría de pacientes con enfermedad renal diabética morirán de causas cardiovasculares, especialmente porque no hay una buena adherencia al tratamiento. Entonces aquí vemos como desde 1993 este estudio ya encontró que los inhibidores de la IECA disminuían la tasa de enfermedad renal diabética, incluso este también fue publicado en 1993, en los cuales comparaban el captopril con placebo en pacientes con diabetes mellitus con insulina, con proteinúrica y con una creatinina menor de 2.5 miligramos por decilitro. Fue un seguimiento por 3 años y el desenlace fue duplicar la creatinina y ellos encontraron que efectivamente el captopril disminuía incluso la mortalidad en esos pacientes y por eso concluyen que el captopril protege contra el deterioro de la función renal en pacientes diabéticos dependientes pues, de insulina o insulino requiriente. Sin embargo, como les menciono, la adherencia es muy baja y en este artículo nos mencionan que entre el 25 y 40% de pacientes con enfermedad renal crónica reciben este medicamento. Entonces, realmente como la limitante no es solo la evidencia de medicamentos, sino la discrepancia o la discordancia que existe entre las guías y la práctica clínica. Y ahora realmente existen muchos otros medicamentos, incluso esa es la guía ADA, la guía de la diabetes, y vemos como un pilar fundamental que ellos ponen es mirarse si la persona tiene enfermedad renal crónica o no tiene enfermedad renal crónica. No era como anteriormente que solo mirábamos si tenían factores de riesgo cardiovasculares o tenían enfermedad cardiovascular, sino que ya ellos también incluyen preguntarse si la persona tiene una enfermedad renal crónica o no enfermedad renal crónica. Entonces, por eso el artículo se denomina hacia nuevas terapias en enfermedad renal crónica. ¿Y cuáles son esas nuevas terapias? Entonces, hay muchos grupos, pero yo los intenté dividir en 3 grandes grupos. El primer grupo que voy a incluir son los inhibidores de SGLT2, que como recordemos, actúan en el túbulo proximal, inhibiendo la reabsorción de glucosa. En este grupo hay muchos medicamentos, pero digamos que los más disponibles son estos 3, que son la DAPA, la CANA y la empagliflozina. Entonces, realmente estos medicamentos ya han mostrado que reducen el comienzo y la progresión de la enfermedad renal en diabetes mellitus tipo 2. Los primeros estudios se realizaron como parte de un desenlace secundario, es decir, ellos no evaluaban enfermedad renal diabética como desenlace primario, sino que se encontraron
como desenlaces secundarios de estudios que especialmente estaban destinados a evaluación de desenlaces cardiovasculares. Y ellos mismos nos muestran esta tabla, que son donde el desenlace primario que se evaluó fue cardiovascular, pero vemos como el desenlace secundario, que fue enfermedad renal, tenía una reducción importante. Entonces incluso que fue el último, que es en perro, también encontró un desenlace importante. Entonces esto motivó a que se realizara estudios especialmente con desenlace primario de enfermedad renal. Este es uno de los primeros que ellos mismos mencionan, el cual es un ensayo aleatorizado doble ciego que incluyó personas con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica albuminúrica, que definían como una tasa de filtración glomerular entre 30 a menos de 90 y presencia pues de albuminuria. Fueron aleatorizados a 100 miligramos de canaglifosina o placebo, y todos recibían inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque como les mostré, ya hace parte de la historia de uno de los medicamentos que se debería utilizar, y evaluaron tanto desenlaces renales como en la diálisis, el trasplante, la terapia, la disminución de la tasa de filtración a menor de 15, duplicar la creatinina o incluso desenlaces de mortalidad. Y este estudio tuvo una suspensión temprana por mostrar una eficacia contundente. Entonces, vemos acá cómo cómo encontraron un HR todos con beneficio a la canaglifosina en esos desenlaces primarios que le mostré, e incluso el desenlace adverso o el efecto adverso que más temían ellos, que era la cetoacidosis diabética por estos medicamentos, porque es una cetoacidosis diabética no de glicemia, digamos que no fue tan importante a diferencia del beneficio que ellos mismos encontraron, aunque acá vemos que el intervalo de confianza era muy amplio, entonces probablemente pues requería más población. De igual manera, otro de los efectos adversos que se había encontrado, que era la amputación y la fractura, especialmente en el ensayo Canvas, que eso se había encontrado como desenlace secundario, no como primario, tampoco encontró una diferencia significativa. Vemos como el intervalo de confianza pasa por el 1. Entonces es como se concluye que en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal, el riesgo de falla renal y eventos cardiovasculares fue menor en el grupo de canaglifosina que en el grupo placebo en un seguimiento a 2.62 años. Recordemos que ellos lo suspendieron tempranamente porque tenía un desenlace de eficacia favorable. Posteriormente se intentó confirmar este hallazgo anterior con este otro estudio, que ya estudió fue la dapaglifosina, fue en pacientes con enfermedad renal crónica con y sin diabetes mellitus. Entonces probablemente lo que nos dice el artículo, aunque está enfocado a personas con diabetes y enfermedad renal crónica, pudiese también, como por así decirlo, y los mismos autores nos dicen, extrapolarse a pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes mellitus. Entonces aquí incluyeron 4.304 participantes con tasas de filtración entre 25 y 75 y con albuminuria. A ellos se les aleatorizó a dapagliflozina y a placebo. El desenlace primario fue los mismos que el anterior, incluso mortalidad, y también tuvo una suspensión temprana también por eficacia, por mostrar una eficacia contundente a favor de la dapaglifosina en esos 3 desenlaces que le mostré. E incluso en la mortalidad, como vemos aquí, por cualquier causa, también encontraron desenlaces favorables. Entonces ellos más mencionaban como los pacientes con enfermedad renal crónica, recordemos que aquí era tanto con diabetes como sin diabetes, el riesgo compuesto de disminución de la tasa de filtración glomerular disminuyó hasta un 50% de enfermedad renal final y de mortalidad, tanto para causas cardiovasculares como renales, a favor de la dapaglifosina que en el placebo. Entonces esto es como el resumen de los estudios que ellos nos mencionan. Vemos como este otro está también en curso, y todavía hasta ahora también ha mostrado pues un desenlace favorable. Entonces para abril del 2021, el 30 de abril del 2021, la FDA mencionó este anuncio, y es que puso a la Facirca, que es la dapaglifosina, como una terapia revolucionaria, tanto en pacientes con enfermedad renal crónica, con diabetes, como sin diabetes. Eso es algo muy importante porque realmente para que la FDA denomine un medicamento así,
es muy extraño. De hecho, para el 2020 aproximadamente solo habían 23 medicamentos incluidos y casi todos eran enfermedades raras, enfermedades infecciosas. Entonces esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Y dónde radica la importancia? Entonces estos dos señores, esta es la presidenta de Nefrología Internacional y ese fue uno de los líderes primeros en el primer estudio que les mostré, hicieron el análisis de por qué es importante incluir estos inhibidores de SGLT2 en los pacientes con enfermedad renal. Y ellos nos ponen este ejemplo. Entonces hay un paciente de 63 años con una tasa de filtración glomerular de 53 y que presenta albuminuria. Entonces al usted someterlo a placebo o a canaglifosina, vemos como en placebo en pocos años, aproximadamente ellos dicen 10 años, la tasa de filtración disminuiría hasta 10 en ese corto tiempo. En cambio, si lo sometemos a la terapia, vemos como a los 88 años es cuando hace esta disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, la persona en este ejemplo tendría 15 años, 15 años libres de disminución de la progresión de la tasa de filtración glomerular. Entonces, eso es muy importante porque a pesar de que son cálculos, probablemente es lo que ya demostraron en los estudios e incluso ellos muestran que esto fue independiente de albuminuria. Entonces, como vemos acá, la tasa de filtración glomerular llegó a 10 a los 73 años, mientras que en este, que sí fue sometido a la canaglifosina, fue a los 88 años. Entonces, de ahí radica la importancia. Entonces, por eso las guías KDIGO recomiendan los inhibidores de SGLT2 como un pilar de importancia, especialmente cuando la tasa de filtración glomerular es mayor o igual a 30, porque como vimos, la mayoría de los estudios incluyeron fue mayor de 30, habían unos mayores de 25, pero digamos que era una población más bajas. Y ellos dicen que siempre deberíamos adicionar este medicamento con la terapia antihiperglicemiante a estos pacientes, teniendo pues en cuenta también la meta que queremos lograr y la meta individualizada que ya se le debe dar a cada uno de los diabéticos. Y también mencionan que es razonable continuar con un inhibidor de SGLT2 incluso si la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 30, a menos que no se tolere o se inicie pues terapia de reemplazo renal, pero ellos ponen la anotación ahí de que esto no aplica para pacientes con trasplante renal porque en esta población ha habido muy pocos estudios, entonces no se sabe cómo se comportan ellos. Entonces, a pesar de que hay una limitante, que es la tasa de filtración mayor o igual a 30, como les dije, había un porcentaje pequeño que incluso hasta 25 lo continuaban, entonces pudieron también evaluarlo en este caso, siempre evaluando que el riesgo-beneficio. Entonces, como les dije, digamos que estos medicamentos lo pudiéramos utilizar tanto en diabéticos tipo 2 como en no diabético y que especialmente pues tienen albuminuria, pero deberíamos de mirar qué riesgos tienen, ya les mostré entonces los beneficios, pero esos medicamentos tienen 3 efectos adversos importantes. La primera es, como les dije, la cetoacidosis euglicémica, que sí se ha mostrado que es mayor en ellos. La segunda es las infecciones micóticas genitales y la tercera es la depresión de volumen. Por eso es que en este momento no se recomienda en enfermedad renal poliquística ni infecciones genitourinarias recurrentes con antecedentes de cetoacidosis, en inmunosupresión y, como ya les había dicho, en pacientes con trasplante renal. Hay otros que se han encontrado, como son la amputación que ya les dije, que realmente no se mostró en los otros estudios, entonces fue anulado en el 2020, y la gangrenia de Fournier, que se ha sospechado, pero realmente no hay ensayos que comprueben. Entonces, lo que ellos nos dicen es usted al evaluar siempre el riesgo-beneficio, si usted los inicia, lo más importante es hacer una educación de suspender la terapia si presenta alguna enfermedad, si presenta alguna infección, si presenta algún estado de deshidratación. En el momento en que se enferme, se debería suspender estos medicamentos. Listo. Entonces, desde el primer grupo, ya vamos a hablar del segundo grupo, que son los agonistas de GLP2. Recordemos que este hace un efecto incretina en la célula pancreática. Este que vemos en amarillo es la célula pancreática y él se une al receptor y hace liberación pues de insulina. Hay múltiples medicamentos incluidos en este grupo, casi todos pues divididos de acuerdo a la vida media,
pero nos vamos a centrar en este artículo. Entonces, en este artículo nos menciona un caso clínico que es una mujer de 42 años que es americana e india. Esto es muy importante porque, como les mencioné, la diabetes y la enfermedad renal es un problema que también de equidad. Entonces los americanos y los indios tienen más predisposición a ella, ya tiene un antecedente de hipertensión, de hiperlipidemia, de obesidad y de 2 embarazos complicados por preeclampsia y una menopausia la tuvo prematura a los 39 años. Ella es diabética tipo 2 desde hace 19 años y llega a la consulta con una presión arterial de 140/90, un índice de masa corporal de 38. A ella le hicieron un angiotac realmente fue de tórax, pero también se vio ahí las arterias coronarias y le tenían calcificadas. Y encontramos que 5 años atrás la tasa de filtración glomerular de ella era de 54 con una tasa de albuminura creatinina en 360 gramos, pero ahora ingresa con una tasa de filtración de 24 y una tasa de 1200 miligramos por gramo. Tiene un potasio normal, una glicada en 8.2 y unos triglicéridos elevados con una LDL en 94. En este momento ya está con lisinopril, amlodipino, atorvastatina, metformina e insulina glargina. Y como vimos, la tasa de filtración ya está en 24, lo cual nos limita a los medicamentos anteriormente mencionados. Entonces aquí es importante mencionar varias cosas. Uno, ella tiene un riesgo cardiovascular muy elevado, incluso ya tiene calcificación de las arterias coronarias. Entonces ella nos menciona que pudiéramos aumentar la atorvastatina a 40-80 miligramos al día porque las dosis intensas de rosuvastatina no deberían utilizarse en tasas de filtración menor de 30. La meta de presión arterial en ella debería ser de 130/80, entonces pudiéramos aumentarle el amlodipino a 10 miligramos al día. Como ya tiene una enfermedad coronaria, pudiéramos administrarles también aspirinas. Ellos mencionan 81, pero incluso poder hacer 100. Y siempre continuar con los IECAS o ARA2, teniendo presente pues que el potasio está menor de 5.5, descontinuar la metformina porque esa tasa ya está menor de 30, y en diabetes mellitus con tasa de filtración mayor o igual a 30 podemos adicionar los inhibidores de SGLT2, pero en este caso entonces no aplica. Entonces, ¿cuál es la alternativa que ellos nos mencionan? Los agonistas del receptor de GLP-1, teniendo presente que estos ya han mostrado reducción de eventos cardiovasculares ateroscleróticos e incluso disminución en la albuminuria y disminución de la tasa de filtración glomerular, pero como vamos a ver más adelante, digamos que estos estudios no son tan precisos como los anteriores. Entonces, este es uno de los primeros estudios que ellos nos mencionan. Con estudio doble ciego, incluyeron pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular. La terapia fue el liraglutido o placebo y evaluaron la muerte de causa no cardiovascular, el infarto agudo de miocardio o el ACV no fatal. Y vemos como acá en ese desenlace en primero encontraron un HR de 0.87 a favor del liraglutide. ¿Y cuáles fueron las personas que más se beneficiaron? Los que tenían una tasa de filtración glomerular menor de 60, como vemos acá, con HR de 0.69 y con intervalo de confianza significativo. Entonces, a pesar de que este es un desenlace secundario, como les dije, porque no fue el primario, en las personas con una tasa de filtración glomerular menor de 65 años, pareciera que la liraglutide fuera favorable. Este fue otro estudio en el cual evaluaron 9.901 participantes. Aquí fue la dulaglutide 1.5 miligramos semanal o placebo, y ellos también evaluaron enfermedad cardiovascular y encontraron un desenlace favorable a favor de la dulaglutide. De igual manera, infarto agudo de miocardio también fue favorable, y aquí vemos como también en este primera tabla, muchos tenían también tasa de filtración glomerular menor de 60. Este es otro que ya es un metaanálisis en los cuales incluyeron 7 estudios. Aquí vemos cuáles fueron los medicamentos que evaluaron y vemos como muchos tenían una tasa de filtración glomerular menor de 60. Y en ellos también encontraron un desenlace favorable con respecto a los desenlaces renales. Digamos que acá no encontraron un empeoramiento de la función renal, una diferencia significativa,
pero sí de otros desenlaces, incluyendo pues la albuminuria. Entonces aquí vemos cómo incluso incluyeron personas con tasa de filtración menor de 15, aunque el porcentaje no fue significativo. Acá vemos lo mismo, entonces en verde están las personas que tienen insulina glargina, y en las otras con dulaglutid vemos cómo hay una diferencia significativa. Entonces, a pesar de que hay pocos datos en falla renal, como desenlaces secundarios se han encontrado favorables, y realmente las reacciones adversas parecieran menores a los beneficios, con el principal efecto adverso fue gastrointestinal. Y en este momento hay un estudio en curso, que es el estudio FLOW, que está evaluando la semaglutide en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica. Este sí tiene como desenlace primario la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo ellos concluyen el caso? Entonces, le iniciaron dulaglutide 0.75 miligramos semanal por un mes, y luego 1.5 miligramos semanal, debido a esto más a tolerancia, porque con dosis más bajitas pasa lo mismo que la metformina, probablemente lo toleren más y hagan menos efectos gastrointestinales. Suspendieron la insulina por riesgo de hipoglicemia, le enviaron de todas maneras continuar con glucometías, y le enviaron un control en 3 meses. Aparte de eso, de una remisión a un equipo multidisciplinario, que debería incluir. Entonces debería incluir el médico de atención primaria, los endocrinólogos, los nefrólogos, el cardiólogo, el nutricionista e incluso el deportólogo. Siempre educar el manejo de los estilos de vida saludable, no solo enfocarnos a la diabetes y la enfermedad renal, sino que es todo un conjunto, y deberíamos también mirar la presión arterial, siempre hacer medidas de protección renal, que como les dije son los medicamentos que nos están mencionando, y mirar siempre el manejo de la glucosa, cuándo deberíamos parar la metformina o cuándo deberíamos suspender alguno de estos medicamentos. Entonces, ¿cuáles son otros tratamientos que ellos nos mencionan? Son estos dos. Una es la finerenona, que también ha mostrado disminución importante en la progresión de enfermedad renal, y los bloqueadores de la endotelina 1. Entonces, el problema, como les dije, no es solo que hayan o no disponibles medicamentos, sino evaluar qué falta para esa adherencia, y realmente son muchos puntos que debemos tener en cuenta a la hora de tener la adherencia. Por ello nos mencionan como 4 pasos importantes que deberían tenerse, y uno es que el nefrólogo siempre debería ser el líder de la enfermedad renal crónica y la nefropatía pues diabética, y defender por promover esta terapia. Pero no solo es el nefrólogo, sino que el nefrólogo debería tener un enfoque multifacético, teniendo asociaciones efectivas con médicos de atención primaria, con médicos internistas, con médicos endocrinólogos, con médicos cardiólogos, tener recursos educativos efectivos, y obviamente no se puede olvidar las normas nacionales e internacionales para mejorar el acceso a cada una de las terapias. Entonces ellos nos mencionan cuáles son algunas de las barreras y cuál es la solución. Entonces hay muchas barreras, desde la parte médica como desde la parte de salud pública, que ha hecho que apenas sea la adherencia de un 40%. Entonces realmente nos mencionan que hay muchas maneras de solucionar, pero parte pues como de todos, incluso desde la comunidad, responsabilizarse sobre esta enfermedad. Entonces, al final, ellos me mencionan que incluso hay unos links donde pudiéramos evaluar todas estas cosas, pero que la solución siempre debe estar enfocada a tener una planificación, una educación, una financiación, una reestructuración, una gestión de la calidad y la atención en los contextos políticos. Bueno, muchas gracias.